Hola, qué bendición. Quien les habla es el pastor Manuel López desde Santiago de Chile, siempre compartiendo con ustedes una palabra de Dios a través de estas dosis de bendición, como las llamo yo siempre. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que tiene que ver con la ética, ¿no? Sabemos que hay diferentes maneras de hablar de la ética, pero hoy quiero hablar de la ética de los que son llamados a servir al Señor. Quiero hablar sobre la ética cristiana. Y para eso quiero leer el libro de Primera de Corintios capítulo 4 verso 2, donde dice: además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y para respaldar este pasaje, quiero que leamos Mateo capítulo 7 verso 16, donde también nos dice: por sus frutos los conoceréis. Antes de comenzar, como dije, antes de comenzar este tema en el cual solo me voy a referir a lo que hablaré, pero quiero hablar de la ética. Y cuando hablo de la ética, podríamos hablar de muchos temas, como la ética en la familia, el trabajo, la ética en el matrimonio, la ética de los hijos hacia los padres, la ética que deben tener los gobiernos con diferentes países o el lugar donde ellos también están llevando adelante todo su trabajo en relación a lo que el gobierno le establece. Pero hoy quiero hablarle de la ética de los que son llamados a servir en la obra del Señor, como dije al comienzo. Y esto quiero hacerlo en relación a los líderes, a los que sirven, a los que quieren servir y aquellos que ya están trabajando en el ministerio pastoral, profético, evangelístico, apostólico, en todos los ministerios. Me quiero referir en esta hora a los que sirven en la iglesia, en la obra del Señor. Lo que acabamos de leer en el texto de Mateo, capítulo 7, verso 16, por su fruto los conoceréis, es el resultado de la ética. ¿Por qué? Porque nos habla de los valores y la norma de conducta. En otras palabras, en cómo andamos, en cómo nos conducimos. En otras palabras, la ética cristiana es vivir cada día de una manera que honra a Dios y refleje el carácter de Jesucristo en conducta y en manera de proceder. La ética nace del amor a Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque no nace de un reglamento. Cuando un líder o servidor ama al Señor, la puntualidad, la responsabilidad dejan de ser una obligación y se convierten en una expresión de su fidelidad. Diré algo: los resultados en el púlpito serán el cómo vivo fuera de la iglesia. Siempre he dicho, Dios más valora lo que somos fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Un líder sin ética puede tener talento, pero terminará perdiendo la confianza. Un líder con carácter glorifica a Dios aún en los detalles más pequeños. Ser líder es un privilegio, pero también tiene una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios no busca solamente personas con talentos, sino hombres y mujeres fieles, íntegros y comprometidos con Él. Por ejemplo, un verdadero líder comprometido debe tener puntualidad. El compromiso comienza con la hora. El llegar temprano a la iglesia está demostrando que el líder tiene respeto por Dios, por la iglesia y por quienes sirven. Un líder que siempre llega tarde está transmitiendo desinterés y mal ejemplo. La puntualidad refleja disciplina y amor por la obra del Señor. En otras palabras, el líder no llega cuando puede, sino llega cuando debe. Por eso es importante que un líder tenga puntualidad, porque tiene que ser ejemplo de aquellos a los cuales está ministrando. Un líder cumple lo que promete, prepara su servicio, responde cuando se le necesita y no espera que otros hagan su trabajo. Nos dice el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 23, y todo lo que hagáis,
hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es muy importante esto que voy a decir. Las reuniones de liderazgo son espacios de confianza dentro de la ética. Por eso estoy hablando de todos los servicios, en el púlpito, en el servir, en diferentes áreas. Y en esta hora me refiero a los que están teniendo un liderazgo y son parte del acompañamiento del pastor. Es por eso que es muy importante que en las reuniones de liderazgo los espacios que hayan tengan que ser espacios de confianza. ¿Qué quiero decir? Lo que allí se conversa debe permanecer allí, debe quedar en la conversación, salvo aquello que el pastor determine comunicar. Un líder que divulga conversaciones pierde credibilidad y daña la unidad de la iglesia. Nos dice el libro de Proverbios capítulo 11, verso 13, el que anda en chisme descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Es por eso que es importante entender de qué manera yo tengo que saber conducirme. Yo sé que tenemos que predicar, yo sé que tenemos que trabajar en la obra del Señor, pero todo lo tenemos que hacer bien para el Señor. Y para eso tengo que aprender, tengo que tratar de entender de qué manera yo tengo que actuar frente a las cosas que tengo que realizar. La ética se basa en el respeto y en la lealtad a Dios, en la lealtad al pastor y los hermanos. La lealtad no significa idolatría al pastor, sino respetar la autoridad que Dios ha establecido. Si existe alguna inquietud de algo que tenga que conversarse, se conversa directamente con el pastor y nunca por medio de rumores o críticas o comentarios que dividan. El libro de Hebreos capítulo 13 verso 17 dice en relación a lo que estamos hablando: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es por eso que tenemos que entender que hay principios, que hay valores y que hay maneras de conducirlos para poder saber hablar bien y con nuestra conducta respaldar lo que estamos hablando. La verdadera grandeza de un líder no está en el cargo que ocupa, sino en la fidelidad con la que sirve a Cristo. Es por eso que antes de ir terminando quiero que nos preguntemos: ¿estoy siendo un líder digno de confianza? ¿Soy puntual y responsable en lo que tengo que realizar? ¿Guardo con prudencia lo que se conversa en las reuniones que tengo con mi pastor? ¿Honro y respeto a mis autoridades espirituales? Y como última pregunta, ¿mi vida refleja a Cristo todos los días? Interesantes preguntas que podemos respondernos a nosotros mismos y responderla delante de Dios. Quiero concluir y solo desear que el Señor nos ayude a ser líderes humildes, fieles, y que lo que realicemos sea con excelencia, porque el único propósito de todo es que el Señor sea glorificado en todo lo que hacemos. Dios permita que todos los que servimos en la obra de Dios seamos hallados fieles, y si no nos encontramos dentro de lo que uno debe ser, solo decirle al Señor, porque aún tenemos tiempo de hacerlo, solo decirle: Señor, ayúdame para ser ese líder que tú buscas. Dios anhela, amados, y esto es lo que tenemos que entender en el llamado. Dios anhela de nosotros, anhela que nosotros seamos ese medio que Dios quiere usar, y si no lo estamos siendo, Dios nos da la oportunidad para arrepentirnos, retractarnos, venir a Él con todo y decirle al Señor: heme aquí. ¿Qué nos decía el texto leído al principio en Mateo capítulo 7, verso 16? Por sus frutos los conoceréis. Es lo que nos permitirá estar bien delante de Dios
Tener buenos frutos nos permitirá ser un medio de bendición a través del Señor, y que cuando lleguemos a su presencia, Él nos pueda decir: siervo fiel, puedes pasar, porque tus frutos han hablado más que tus palabras. Que Dios te bendiga donde quiera que estés, y que cada día tu servicio al Señor sea un servicio de verdad, como pastor, como cantante, como ministro, en cualquier área en la que te encuentres, podamos tener ese sentir de servir a Dios, tanto con nuestras palabras como con nuestra vida. Un hermano dijo en una de las reuniones que realizo en la iglesia que el mundo ya no está leyendo la Biblia, sino que el mundo no está leyendo a nosotros, no está observando a nosotros. Es por eso que el Señor anhela que seamos la sal y la luz de este mundo, porque será la única forma que como sal sazonemos y curemos a muchos en el camino, para que muchos reconozcan a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Una vez más, Dios te bendiga en el país que te encuentres. Que la paz del Señor cubra tu vida y tu familia. Bendiciones.